En Mateo, capítulo 1, versículo 20, leemos en la Reina Valera: un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es cierto que José, el esposo de Miriam, es de los hijos de David, pero Joseph no está relacionado con Jesús. Mateo nos dice que Yeshua fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas nos dice que Joseph era el supuesto padre de Yeshua. En Lucas 3, versículo 23, leemos: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, el cual era el hijo de Elí. Joseph ben Elí, el supuesto padre de Yeshua, está directamente relacionado al rey David. Su linaje viene a través del hijo de David, Natán, el cual conecta directo hasta Adán. Pero ser el supuesto padre de Yeshua no comprueba nada. Un hijo adoptado, no relacionado, no es ni de las entrañas, ni del linaje del padre adoptivo, ni de sus ancestros. Lucas es más bien un texto que demuestra de que Yeshua no es linaje del rey David. Espere, yo sé lo que está pensando si ha asistido a un seminario gentil cristiano. Sus profesores le dijeron que Lucas detalla el linaje de María. Eso es una tontería. Lea el texto, en cualquier idioma. María ni se menciona ni se implica. En un tribunal de justicia, usted solo podría demostrar lo que el texto dice. En español, en griego y en arameo, dice que el supuesto padre de Yeshua era un hombre llamado Joseph, descendiente de Elí, descendiente de Natán, el hijo de David. Lucas registra el linaje de Joseph, el supuesto padre de Yeshua, el esposo de Miriam. Además, lo que cualquiera suponga o asuma es irrelevante para el caso. Si le enseñaron que Lucas da el linaje de María, es porque no hay linaje de Yeshua hasta el rey David en la Biblia cristiana moderna. Y el libro de Mateo contiene la otra genealogía presente en los evangelios. Si la respuesta no se puede encontrar aquí, Yeshua no puede ser el Mesías. A medida que Lucas establece el orden cronológico de los eventos en el ministerio de Yeshua, él afirma que Joseph ben Elí, el esposo de Miriam, era el supuesto padre de Yeshua. La palabra supuesto tiene en sí una historia interesante. Joseph y Miriam estaban comprometidos. Para romper ese vínculo se necesita tener un get, una carta de divorcio. Antes de que se unieran como marido y mujer, a Miriam se le dijo que quedaría embarazada del Espíritu Santo y que una parienta de edad avanzada que vive en una aldea lejana tenía 6 meses de embarazo. Miriam organizó rápidamente un equipo de viaje y emprendió en una travesía de 1 semana a la región montañosa de Judea, donde la palabra del ángel fue confirmada milagrosamente. Miriam permaneció con Elisheva por 3 meses y luego regresó a casa con 3 meses de embarazo. Cuando Joseph se enteró, él quiso divorciarse de ella, pero, siendo instruido por el ángel, él llamó al niño Yeshua y lo crió como su hijo. Todos en la aldea de Nazaret supusieron que Joseph y Miriam habían estado juntos antes de su viaje. El rumor de su ilegitimidad siguió a Yeshua hasta su vida adulta. En uno de sus muchos enfrentamientos acalorados con los fariseos, lo ridiculizaron diciendo: «Nosotros no somos nacidos de fornicación», implicando claramente que él sí lo era. El libro de Mateo contiene la otra genealogía presente en los evangelios. Si la respuesta no se puede encontrar aquí, Yeshua no puede ser el Mesías. En Mateo 1:1, en la versión Reina Valera, leemos: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La palabra libro no es lo que nos imaginamos hoy. Esto es un códice.
Lo que Mateo escribió fue un rollo, así como un rollo de la Torá, pero más pequeño. Fue escrito por un levita, un escriba entrenado. Fue escrito en pieles de ovejas y lo escribió en hebreo. Este hecho está confirmado por los historiadores de los primeros 4 siglos. Y es la genealogía de Mateo que afirma que Yeshua es el Mesías, el hijo de David. Al final de la genealogía de Mateo, el versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Este ingenio lingüístico numérico, 3 conjuntos de 14 generaciones, asegura que nada se pueda agregar o sustraer del texto sin que se revele el error. Esta es una masorá interna, o cerca alrededor de la información, que la protege de la manipulación intencional o de una mala traducción. La cerca interna en el libro de Mateo fue erigida por un hombre santo de Dios que fue movido por el Espíritu Santo a hacerlo. El Todopoderoso sabía que el linaje sería manipulado y cualquier discrepancia sería evidente en cualquier idioma en que se tradujera el registro de Mateo, si el lector pudiese contar hasta 14. Ahora, en el versículo 12. Abreviado. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, que engendró a Zorobabel, que engendró a Abiud, que engendró a Eliakim, que engendró a Azor, que engendró a Sadoc, que engendró a Akim, que engendró a Eliud, que engendró a Eleazar, que engendró a Matán, que engendró a Jacob, y Jacob engendró a Yosef, el esposo de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Contando las generaciones enumeradas, encontramos que Jacob es la 11ª generación, haciendo a su hijo Yosef la 12ª generación. Yosef, siendo el esposo de Miriam, está en la misma generación. Miriam es la madre de Yeshua, haciendo a Yeshua la 13ª generación. Es imposible el extraer más. Entonces, según las genealogías de las Biblias cristianas, Yeshua no está relacionado con el rey David y no es un heredero legal del trono. Por lo tanto, no puede ser el Mesías. Y tenemos otro gran problema. Mateo no sabe contar hasta 14. ¿O será que sí? Necesitaremos profundizar más de lo que nos permite una traducción al español, que proviene de una traducción griega, que proviene de una traducción aramea, de un libro que Mateo escribió originalmente en el lenguaje hebreo. Eusebio, Panteno, Clemente de Alejandría, Cirilo, Epifanio, Irenio, Orígenes y Jerónimo, historiadores de la iglesia primitiva del segundo al cuarto siglo, coincidieron con la declaración de Papias, discípulo de Juan. Mateo escribió su evangelio en el lenguaje hebreo y varios hicieron todo lo posible para traducirlo. Necesitaremos profundizar más de lo que nos permite una traducción al español, que proviene de una traducción griega, que proviene de una traducción aramea, de un libro que Mateo escribió originalmente en el lenguaje hebreo. El antiguo Mateo hebreo nos permite corregir los errores matemáticos y genealógicos que se introdujeron en el texto moderno. Debido a los otros problemas que se encuentran en la versión griega de Mateo, acudí al erudito de la Universidad Hebrea Nehemia Gordon para que me ayudara en la investigación de textos que estaban fuera de mi campo de experiencia. En el curso de su investigación, Nehemia Gordon descubrió 14 manuscritos del antiguo Mateo hebreo en los archivos secretos de escribas judíos, textos desconocidos para el mundo cristiano. Durante un periodo de 10 años, Nehemia ha encontrado un total de 28 manuscritos del antiguo Mateo hebreo. Y 2 de los manuscritos más antiguos existentes contienen la genealogía de Yeshua. Ambos de estos manuscritos claramente dicen: Jacob engendró a Yosef, el padre de Miriam,
de quien nació Yeshua, llamado el Mesías. Yosef Avi Miriam. Yosef, el padre de Miriam. Jacob es la 11ª generación. Su hijo Yosef, la 12ª generación. Miriam, su hija, la 13ª. Y Yeshua, el hijo de Miriam, la 14ª generación. Resulta ser que Mateo sí sabe contar hasta 14. Era claro, hasta en los textos en español de los evangelios, que Yosef ben Jacob, mencionado en Mateo 1:16, y Yosef ben Elí, citado en Lucas 3:23, eran dos hombres distintos con dos líneas genealógicas distintas hasta el rey David, aunque ambos llevaban un nombre israelita muy común. Yosef ben Elí tenía 3 abuelos con el mismo nombre. Y el que Miriam se haya casado con un hombre que tenía el mismo nombre de su padre era algo bastante común. Ahora, con el antiguo Mateo hebreo, tenemos la genealogía de Miriam bat Yosef, la única progenitora terrenal de Yeshua. Tenemos exactamente 14 generaciones desde Yeshua hasta el exilio a Babilonia. Tenemos a Yeshua como el descendiente directo de David a través de la línea real de Salomón. Y finalmente, Yeshua es el heredero legal al trono de su bisabuelo David.